Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Mario Rangel. Yo soy médico oftalmólogo, especialista en retina y uveitis, que trabaja en la Clínica Foscal en la ciudad de Bucaramanga. Muchas gracias por estar presentes un día viernes a las 7 de la noche, pero eso quiere decir que les encanta la academia y obviamente el tema de hoy es un tema que va a ser muy taquillero, ya está siendo muy taquillero a nivel mundial y a nivel Colombia es algo que se viene con mucha fuerza. El día de hoy tenemos al doctor Carlos Cifuentes, es un egresado de la Clínica de Rosario, de la doctora Alejandra de la Torre. Ha hecho una pasantía, un fellow de inmunología ocular en Singapur, de la mano del doctor Agarwal, con una gran cantidad de publicaciones. Y en este momento se encuentra trabajando en la Clínica Sigma, en la ciudad de Cali, Colombia, en toda la parte de investigación. Y el día de hoy nos trae un tema muy interesante sobre aplicaciones actuales y el potencial de la inteligencia artificial en el diagnóstico, clasificación y respuesta terapéutica en uveitis. Entonces, doctor Cifuentes, muchas gracias por la invitación y le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Rangel, y gracias a todos los asistentes. Bueno, primero que todo, pues no tengo ningún conflicto de interés que declarar en esta charla. Y pues para dar inicio con este tema, creo que tenemos que contextualizarnos en por qué la inteligencia artificial en UX hoy en día es algo que tenemos que empezar a ver y a implementar en la práctica general. Sabemos que la UX tiene cerca o más de 100 causas reconocidas. Este libro del doctor Manfred Zirhut reporta que pueden ser casi más de 110 causas posibles de uveitis y sin embargo, aún queda un 30% de las causas que desconocemos su etiología y las dejamos como uveitis idiopáticas. Esto nos hace pensar como hay algo más que está pasando ahí y que tenemos que procurar por que esto cada día mejore más y pues con la ayuda de la AI creo que vamos a tener la posibilidad de encontrar nuevos patrones de presentación que no antes han sido descritos. Otra cosa que tiene la uveitis es el meshing y el naming, que esto simplemente y más que todo se basa en que la uveitis, pues los clínicos usualmente le van a dar unas categorías y van a ver unos patrones reconocidos por cada fenotipo de la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Hay casos en donde hay presentaciones atípicas y estos naming y meshing van a quedar cortos, cosa que, digamos, con la inteligencia artificial esperamos en el futuro pueda hacerse de una mejor forma y que ella logre identificar y extraer estos naming y meshing para mejorar su clasificación y diagnóstico. Un esfuerzo muy valioso y muy importante fue el esfuerzo que hizo el SON. Hace ya 10 años llevaron haciendo este proceso y este estudio, donde con 5.766 casos intentaron entrenar varias inteligencias artificiales con el fin de determinar unos criterios clasificatorios. Sin embargo, ¿qué se dieron cuenta ellos antes? Que cuando ellos primero hicieron como una especie de estudio de Delphi para identificar cuáles eran los patrones más comunes o las características más frecuentes de la uveitis en estos pacientes con estas etiologías, solamente se llegó a algo menos de un 75%, realmente fue un 72% del consenso, lo que dejó un 28% de características de la uveitis y tipos de uveitis sin una clara definición y una clara caracterización. Esto, pues, digamos, genera que la uveitis, aun cuando tenga muchos esfuerzos ya empezados, pues tenga mucho campo para actuar y pues tengamos mucho campo para investigar. Otra cosa muy importante es la brecha global y no es una cosa que solamente pasa en Colombia, como se vio en este artículo del 2018 de la doctora Alejandra, en donde se encontró que más o menos un paciente con uveitis en Colombia se demora 2.5 años en llegar a un uveólogo. Ese retraso pues va a generar mucha comorbilidad en el paciente, pero esto no solamente pasa acá, sino ya se está viendo que en Estados Unidos la, la perspectiva o la cantidad de uveólogos no es suficiente para toda la población que tienen. Esto genera pues brechas de desigualdad, inequidades en salud que con el uso de la inteligencia artificial y con uno de los objetivos que tiene esta, en el futuro esperamos que se democratice un poco más el acceso a salud
un especialista o una AI que permita el diagnóstico temprano y conductas tempranas en estos pacientes. Algo que también ocurre y que no es poco común es el retraso diagnóstico y la variabilidad interobservador. Cada clínico va a tener una perspectiva de grado de inflamación o signos clínicos que para él despierten una causa etiológica. Y esto va a depender, y ya se ha observado que depende principalmente del tiempo de práctica clínica que tenga el uveólogo. Si el uveólogo tiene muchos años de experiencia, va a ser mucho más preciso que un uveólogo joven en términos de hacer un diagnóstico e iniciar un tratamiento en estos pacientes. Otra cosa muy importante es la subclasificación y la etiología incierta en muchos casos. Lo que va a pasar y lo que estamos viendo es que la uveitis se presenta más o menos entre 15 a 52 casos nuevos anuales por cada 100.000 habitantes en el mundo. Esto va a variar dependiendo región a región y país a país. Por decir un ejemplo claro, en Colombia la principal causa de uveitis posterior puede ser es la toxoplasmosis ocular, pero si bajamos un poco más a Chile es el BKH. ¿Esto qué genera? Pues que digamos, muchas veces no es que hablemos el mismo no hablemos el mismo lenguaje. Lo que pasa es que hay características genéticas y epigenéticas y medioambientales que van a modificar toda esta presentación de la enfermedad. Entonces, los esfuerzos colaborativos internacionales en este punto con la IA y en uveitis van a ser fundamentales. Es un poco desalentador, pero a la su vez alentador para ver, es que si uno hace una búsqueda sencilla en PubMed sobre cuántos estudios hay de inteligencia artificial en uveitis y cuántos estudios hay de inteligencia artificial en retina, pues notamos que hay una brecha muy importante entre cada uno de estos. Entonces, pues hay mucho por hacer y mucho por tomar de las diferentes subespecialidades y otras especialidades para implementar en nuestra área. Eso es algo que sí o sí hace que tengamos como este factor innovador, pero también hace que nos despierte como ese interés en que esta brecha se reduzca cada vez más, pues si es bien grande. A nivel de inteligencia artificial en uveitis, hay múltiples algoritmos. Si ustedes ven acá, hay varios, acá se observan más o menos 6 algoritmos, 7 algoritmos, y de estos algoritmos usualmente cumplen con ciertas tareas que son clasificar, predecir y segmentar, digamos como eso principalmente. Y esto solamente es en imágenes, pero también puede ser en texto y también puede ser en otros contextos y en tipos de información. Para eso, pues digamos, nosotros necesitamos una infraestructura de datos que permita hacer toda este entrenamiento e implementación de la inteligencia artificial, que es muy importante a tener presente en el resto de la charla, es que la AI va a brindar muchas cosas a los clínicos y va a quitar algunas tareas que son tediosas, pero también va a hacer que el clínico tenga que esforzarse en otras dimensiones de la atención del paciente. Y eso es algo que sí o sí va a venir cambiando. Eh, para iniciar, en cuanto a diagnóstico y clasificación, no nos podamos quedar sin hablar principalmente del esfuerzo que hizo el Standardized Uveitis Nomenclature para la clasificación etiológica de las enfermedades pues de los diferentes fenotipos de uveitis y etiologías de la uveitis. Acá pues resalta la toxoplasmosis, para ellos retinitis toxoplásmica, la tuberculosis ocular y el MUTS. ¿Por qué traje estos 3 ejemplos? En cada uno de ellos nos hemos dado cuenta y también la literatura se ha dado cuenta que aparentemente quedaron algunas cosas por tener en cuenta que para unas regiones del mundo es fundamental una autofluorescencia. En el contexto de los americanos puede que ellos no utilicen cierto tipo de imágenes y por eso no las van a recomendar. Entonces, como tener en cuenta que el mensaje de esta diapositiva es decirles a ustedes que cada región del mundo tiene su patrón de práctica y cómo ellos les gusta hacer las cosas. Eso no significa que sea mejor o peor, lo que significa es que a la hora de leer y a la hora de implementar o utilizar estas inteligencias artificiales hay que ser muy conscientes en que no todas van a ser entrenadas para el grupo poblacional específico. Y eso lo vemos en esta parte de la diapositiva, en donde si ustedes se dan cuenta, la uveitis como tal, en este grupo de clasificación del dataset del Standardized Uveitis Nomenclature, tuvo en cuenta muy pocas regiones y números de casos de Sudamérica, por lo que, digamos, es inherente o uno podría pensarlo como tal vez no están abarcando todas las
las cosas que realmente pueden estar pasando en pacientes suramericanos o latinoamericanos en general. Acá una cuña y acá William nos acompaña el día de hoy. William hizo un trabajo muy interesante que se va a publicar en IOBS, lo aceptaron la semana pasada, en donde encontró unas fallas pues, que puede tener esta clasificación de criterios de tuberculosis ocular, en donde pues con el uso de la información de Proton reanalizaron y vieron cómo el performance de estos criterios no era el mejor en realidad en un contexto de una cohorte multinacional y intercontinental. Otra cosa que hemos visto y en experiencia en estudios de ciencias básicas, cuando utilizamos los criterios de tuberculosis ocular son los biomarcadores que se derivan de estos suelen ser mucho más sensibles que específicos. Cuando nosotros nos vamos de pronto a utilizar los criterios que se han utilizado en estudios como el estudio COTS, vemos que son un poquito más específicos que sensibles y al comparar estos dos con el clínico es que estamos intentando validar nuevos biomarcadores en citometría de flujo en uveitis, en tubercular uveitis, pero lo más importante ahí es tener en cuenta que no todos los criterios y no todas las cosas que uno lee de EI están entrenadas o hechas para todo el mundo, sino son para ciertos contextos. Para extrapolarlas a otras poblaciones deberíamos hacer procesos de validación de cómo están funcionando en nuestro contexto general. Acá les traigo un paper recientemente publicado, también con el grupo Proton, en donde mediante el uso de Machine Learning se pudo hacer una AI la cual es capaz de predecir un curso recurrente en pacientes con uveitis, con diferentes tipos de uveitis, utilizando pues esta data intercontinental. Algo que resalto acá, y es que, digamos, el desempeño de este estudio y lo que muestra este estudio en general es que hay una precisión del 77%, una especificidad del 93% y una sensibilidad del 44%, que es usualmente lo que requiere muchos países para que una inteligencia artificial sea implementada, es que llegue a una precisión del 80% en un análisis cegado como de los datos. Entonces, que en una subcorte se proveen estos datos para validar que el resultado de la inteligencia artificial sí llega a este 80%. En este caso llegó al 77%, pero si lo ponemos en el contexto de que la uveitis no es una enfermedad muy frecuente y que los casos realmente tocó hacer una colaboración intercontinental para llegar a esto, pues creo que gana demasiado valor porque no es una perspectiva netamente americana, no es una perspectiva netamente europea o asiática, sino es una perspectiva multinacional. Y que es lo más importante que encontramos en este estudio, fue que los pacientes con Haze vítreo, células retrolentales y adicionalmente eh, uveitis no infecciosa eran los determinantes más importantes para que haya un probable curso recurrente en la uveitis. Ahora hablándoles un poco de las imágenes, digamos, este es un subtipo de AI. Ahora vamos a hablar de la AI en las imágenes. Les traigo acá como un breve resumen de lo que se presentó y lo que vimos en este curso y pues como taller del LAUS, en donde en Los Ángeles fue que se buscó determinar cuáles van a ser los nuevos endpoints en los ensayos clínicos mediante el uso de diferentes tecnologías para hacer una objetivización o hacer más preciso el diagnóstico en los diferentes tipos de uveitis que hay por región anatómica. Entonces, acá algo que vale mucho la pena empezar a tener en cuenta y es escuchar es el concepto de la oculómica. La oculómica pues tiene muchas características, pero lo más importante es que la oculómica es cómo utilizamos las distintas informaciones que produce el ojo para generar predicciones o clasificaciones de distintas enfermedades y también, digamos, traer conceptos de la radiología e implementarlos en las imágenes diagnósticas de la oftalmología o también traer conceptos de la neurología e implementarlos en las imágenes o en las historias clínicas de oftalmología. Esto es lo que pues principalmente uno puede ver y ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. En cuanto al segmento anterior, se presentaron estos dos artículos que en ese momento no estaban publicados. Que es un Visual Transformers o una AI que permite
analizar imágenes de segmento anterior en pacientes con uveitis, encontramos, pues este es un artículo que nosotros publicamos, encontramos que la inteligencia artificial, si bien es capaz de discriminar por cada subtipo de inflamación de celularidad según el SON, también es capaz de analizar, de graduar, pues digamos, esta inflamación mediante otros biomarcadores, que cuáles fueron el Central Corneal Thickness, que es el grosor central de la córnea, que de hecho en otro estudio previo, al analizar, digamos, estos pacientes, nos dimos cuenta que el Central Corneal Thickness iba a variar dependiendo si está activo o inactiva la enfermedad, el grado de inflamación e incluso, pues quedó pendiente en ese momento ver si también podía permitir diferenciar entre etiología infecciosa o no infecciosa, que es como también un biomarcador que se sabe que funciona, pero no se utiliza de manera rutinaria en la clínica. ¿Qué hace la AI y por qué traigo esto a colación? Porque la AI que les voy a mostrar ahorita es capaz de hacer las mediciones del Central Corneal Thickness, pero también del índice particular y también de un nuevo biomarcador que estamos trabajando que se llama Iris Vascular Index, en donde se tiene en cuenta el estroma del iris, de los dos, pues del iris de cada lado, y los vasos en este ASOCT para hacer una medición de un índice en donde esto aparentemente, si vemos que esto es ascendente, este va a ser descendente. Entonces, a mayor inflamación, más pequeño es el iris vascular index. Otra cosa que se presentó y algo que hay que resaltar mucho es la doctora es Lola Solevo, quien es creo que una pionera en todo lo que tiene que ver con segmentación e inteligencia artificial en uveitis anterior y uveitis pediátrica. Y este es un paper que se publicó en el American Journal que muestra también un desempeño muy, muy bueno de su AI a la hora de clasificar la uveitis con los biomarcadores que ellos también usan como para nosotros un particle análisis, ellos usan un análisis de partículas, pero ya en otra plataforma que es ImageJ. Entonces, así funciona la AI que les comentaba, que estamos trabajando nosotros. Entonces, acá uno entra a la plataforma, en la plataforma uno entra al registro, cada centro tiene su registro, y por decir, acá entramos al paciente, donde están las imágenes modelo, eh, y acá van a ver que hay una parte de registro de imágenes, y en este registro de imágenes uno puede entrar al subir el OCT segmento anterior, pedirle que haga un iris vascular análisis, y al pedirle a esto a la plataforma, inmediatamente la plataforma es capaz de segmentar y darnos los resultados de con inteligencia artificial de de cuáles son los resultados pues, de esta imagen en términos de área, iris vascular index, particle index y también corneal central thickness, que serían como los subrogados, los biomarcadores más importantes para determinar inflamación ocular, pero también le da a uno muchas otras características que tiene la imagen eh, para implementarlas pues en la clínica. Esto no, pues la intención de esta charla es que también veamos cómo hay distintas cosas ya funcionando que podríamos implementar y utilizar, pues, digamos, en la práctica clínica diaria y, pues, motivarlos a que de pronto con ideas de investigación podamos trabajar todo esto. En cuanto a el vítreo, y digamos, hablando y retomando un poco el tema de la oculómica, pero también lo de la radiómica, para el análisis de inflamación en el vítreo se ha utilizado distintas metodologías. Entonces, cuando uno intenta comparar una parte del ojo con otra parte del ojo, pues digamos, vemos que hay distintas intensidades en cada una de las capas de la retina, incluyendo pues el EPR, que se ha hecho y que han hecho estos 5 o 6 estudios que trabajan con este biomarcador, este surrogado, es que hacen un índice entre vitrio y EPR, en donde cuantifican la inflamación o la intensidad de los puntos que se ven en el vitrio, utilizando como contraste de comparador el EPR, que se ha encontrado que es muy bueno y se correlaciona muy bien en términos de la escala del National Eye Institute para la graduación de inflamación en el vitrio, pero también han sido muy reproducibles estos resultados en varios estudios. Entonces, pues tener en cuenta que existen estas tecnologías permite que próximo, espero, podamos todos acceder a
utilizarlas en la práctica clínica, pues va a hacer que realmente se haga preciso, pero adicionalmente los pacientes tengan el acceso al mejor servicio de salud que puedan. Y es algo que creo que la AI y la democratización de la salud debería buscar. Hay muchas otras metodologías y se presentaron muchas otras metodologías, lo mismo que para segmento anterior. Yo solamente les traigo como algunas en las cuales pues hemos trabajado. Este también, pues digamos, acá también hemos trabajado con este biomarcador y también está disponible en esa plataforma que les mostré para pues en la cual se pueden hacer distintas mediciones. En cuanto a vasculitis retiniana y uveitis posteriores, vamos a ver que sí se han publicado y se presentaron algunos trabajos bien interesantes en donde utilizan imágenes multimodal, como la angiografía fluorescénica y el OCT, para hacer ciertos campos o lugares para el monitoreo de la vasculitis retiniana. Sin embargo, pues creo que esto es un tema, y en lo que hemos visto en los últimos años, es un tema que sigue como con mucha heterogeneidad y con muchos conflictos al nivel de cómo reportar y definir incluso la vasculitis retiniana, porque no sabemos si es una vasculitis o una vasculopatía, y hay muchos conceptos que deben ser como revisados, y pues en este momento lo están siendo revisados en el estudio REVISE. Les traigo también qué ha pasado con el Choroidal Vascular Index, que es el índice coroideo que funciona, pues de acá se desprende el Iris Vascular Index. El Choroidal Vascular Index es el análisis del estroma y de los vasos de la coroides para hacer unas mediciones a nivel de inflamación en los pacientes con uveitis posteriores, pero también se ha visto que tiene algunas repercusiones en otros tipos de uveitis dependiendo de la localización. La coroides va por todo el ojo y si se inflama la porción anterior, son los mismos vasos que están recorriendo, tienen como ese trayecto por todo el ojo. ¿Qué es importante entender acá? Pues digamos que el engrosamiento va a tener muchas etiologías, puede ser una vasculitis coroidea, pero también puede ser una inflamación del estroma coroideo. No solamente, pues digamos, hay que pensar que es 100% vaso, sino pues hay un poco de estroma que también puede verse alterado. Y hay distintas tecnologías, y esto es algo que creo que es muy interesante de ver. Desde que se validó esta técnica o esta forma de analizar imágenes, no solamente se ha aplicado para la uveitis, sino para distintas enfermedades. Y lo que es importante tener en cuenta es que hay muchas metodologías disponibles para el análisis de la coroides y no solamente están limitadas a un subtipo de imágenes de un equipo específico como un Spectralis, un Tritón o un equipo de un Cirrus de Spectralis, lo que sea, sino están disponibles para todos los subtipos de equipos. Entonces, pues digamos, tiene como bastantes cosas que se podrían llegar a explorar. Esta es una demostración también esta es un poquito más larga, pero para no alargarlo tanto, entonces uno acá sube el paciente, lo monta, entra al paciente y va a tener la posibilidad de que le haga como un análisis automático. Este análisis automático te va a dar algunas mediciones, sin embargo, si uno ya llega como a trabajar y a mirar en específico la imagen, uno le puede pedir que lo rehaga y hay tres protocolos, el protocolo A, B, C, y si no estoy mal, sí, hay tres protocolos. El protocolo es el más nuevo y ese está utilizando inteligencia artificial 100% y este es capaz de darle a uno distintas mediciones. Por cada una de estas líneas van a ver los grosores, el CBI, el stromal area, el luminal area, el total choroidal area, el thickness de la retina, pero también tienen otras variables dependiendo si está en píxeles o en milímetros. Y estas son cosas que ya están pasando y no es como que estén muy lejos de que podamos acceder a ellas. Ok, esto es un metaanálisis que hemos hecho, que hemos trabajado en CBI, en pacientes con uveitis. Acá simplemente para mostrarles cómo el CBI, pues digamos, si es capaz de, si vienen pacientes ¿con qué? Con panuveitis activa o inactiva, si muestra cambios entre los subtipos de inflamación, dependiendo si es panuveitis también, y si está activa o inactiva en uveitis anterior, los resultados no fueron tan buenos, pero también el CBI tiene como un impacto en los ojos contralaterales y también sobre el tiempo, donde el CBI llega a reducir principalmente, verse en estos pacientes con uveitis y pues es algo que, digamos, en las manos apropiadas puede ser un biomarcador que guíe alguna terapéutica o guíe algunas decisiones en la clínica.
Y eso es lo que busca, pues, digamos, la AI, que la empecemos a implementar de una forma muy consciente, pero pues como con alguna justificación muy clara, porque estamos tratando personas. Este paper no se presentó, pero es un paper que creo que hay que destacar mucho y es un paper que se hizo acá en Colombia con pacientes con toxoplasmosis ocular. En este paper, utilizando Automate Machine Learning, lo que hicimos fue analizar, utilizando AWS, la inteligencia artificial automatizada de AWS y Google, e intentar determinar si la lesión en fondo de ojo de la toxoplasmosis era activa o inactiva, pero también si había lesión o había enfermedad o ausencia de la enfermedad. En general, los resultados fueron superiores, una sensibilidad, una sensibilidad del 80% y una especificidad más del 90%. Los modelos en general tuvieron una muy buena, pues muy buen desempeño y es algo que ya también es una realidad, es algo que ya se está presentando y es algo que ya se hizo. Entonces, pues digamos, intentar trabajar con lo que ya está hecho creo que va a ser algo muy, muy importante para el trabajo de aquí en adelante y la implementación de la inteligencia artificial en estos pacientes. Por último, ya, digamos, ya hablamos de lo que se hace con la data clínica, que se extrae de la clínica, que se hace con las imágenes diagnósticas. Ahora vamos a hablar de los chatbots y los LLMs, que son Large Language Models en UEITIS. Y creo que acá un gran reconocimiento para una persona que está en esta charla es William. Él fue la primera persona en UEITIS en validar y pues trabajar este tema de LLMs y su desempeño con especialistas en uveitis del International Uveitis Study Group y encontró resultados bastante interesantes donde, pues si bien la AI en ese momento, hace dos años, 3 años, la AI estaba funcionando y era como un gran boom, pues se dio cuenta que la precisión diagnóstica era solamente del 66% en comparación con un clínico que alcanzaba un 100%. Sin embargo, ya estudios más recientes han visto como también la AI y estas AI generativas y LLMs tienen algunas dificultades, si bien responden bien a las preguntas, tienen algunas dificultades para dar un contexto más claro a los pacientes. Entonces, pues digamos, estos son herramientas que están de fácil acceso en la clínica, que se podrían llegar a utilizar, pero pues su uso tiene que ser muy prudente. No, uno no puede estar subiendo los datos personales de un paciente, los datos de un paciente de forma tan abierta compartiéndolos con estas AIs, porque pues no es seguro para nadie y tampoco le va a dar al clínico como tan buenas cosas, porque pues digamos estas sillas no están construidas o hechas para trabajarlas en la clínica, específicamente en uveitis. Ya se están desarrollando algunos chatbots en uveitis, hay uno que está ahí en la plataforma Proton, por si alguno quiere entrar a mirar, podría entrar a utilizar este chatbot y pues es funcional y está entrenado en varios estudios de uveitis, no todos, pero en la mayoría que son de acceso abierto, está entrenado este chatbot y podría ser de gran utilidad ya a nivel clínico. En cuanto a las perspectivas a futuro entre el diagnóstico y clasificación, va a ser cambiar el modelo clásico del deep learning y transformarlo pues a un foundational model, que es lo que integra múltiples tipos de data. Entonces, no solamente data clínica, sino también data imagenológica y, pues, digamos, notas médicas. Utilizar todas estas cosas, toda esta información para que estas AIs cumplan con distintas tareas, va a ser como lo que va a cambiar. Entonces, acá un ejemplo un poco más gráfico del estudio. Están utilizando las imágenes diagnósticas, pero también lo que se escribe a nivel de historia clínica, y al combinarlas, las dos permiten que, digamos, la AI sea capaz de responder a mayor número de preguntas, tener mayor precisión y pues su uso sea un poco más intuitivo. Lo que hay que construir para llegar a este tipo de AI son lagos de datos, información y colección de información de buena calidad para que también, digamos, saque buena calidad de un desempeño bueno, porque pues garbage in, garbage out. Si usted mete basura, saca basura. No va a trabajar, no va a tener la mejor respuesta si usted no está limpiando sus datos y teniendo como un criterio de un manejo de datos apropiado. Entonces, digamos, este es el futuro, pero deberíamos nosotros desde la clínica y desde los distintos puntos de la atención en salud hacer y velar porque sea todo de buena calidad, imágenes que tengan buena calidad, que no estén movidas, que no tengan tanto artefacto, notas que sean completas. El paciente tiene mucho más cosas que se opera o no se opera y demás, pues digamos son cosas que
hacen que la información mejore y se puedan hacer más preguntas y se puedan responder más preguntas a nivel clínico y de investigación. Y pues todo esto va en función de los pacientes. Algo que ya está pasando y es un hecho y esto es un ejemplo de lo que va a pasar en el futuro y espero que pase en el futuro, es este paper que se le hace también hace muy poquito con un modelo fundacional que se llama IFM. Este modelo fue entrenado con 14 millones de imágenes diagnósticas de todo el mundo. ¿Y qué se hizo? ¿De dónde se sacan estos resultados? Lo que se hizo es que se puso a comparar, a competir 44 oftalmólogos de Estados Unidos, África, Europa y Asia para utilizarlo, pues digamos, en la práctica clínica diaria, sin importar si eran retinólogos o no retinólogos, uveólogos o no uveólogos. Podía ser cualquier persona, cualquier oftalmólogo certificado que quisiera participar. Entonces, ¿qué se hizo? Estos oftalmólogos fueron divididos y aleatorizados en dos grupos. Uno con un copiloto, que es el modelo fundacional, IFM, y otros sin el modelo fundacional, que es la práctica clínica diaria. ¿Qué se encontró? La precisión diagnóstica mejoró de un 72% a un 90%. La tasa de referencia apropiada también mejoró significativamente, superando el 90%. El diagnóstico de las distintas patologías más frecuentes a nivel de fotos de fondo, de imágenes de foto de fondo de ojo y donde se puede utilizar más que todo estas imágenes, pues mejoró significativamente en comparación con el clínico en general. De destacar acá la degeneración, la diabetic macular edema, en donde también mejoró significativamente. El manejo, la sugerencia de manejo y de examinación también mejoró significativamente. Entonces, pues digamos, esto es una evidencia muy clara y sólida. Esto está publicado en Nature y muestra cómo la AI y los modelos fundacionales van a cambiar el mundo, pero pues digamos, tenemos que estar con él, o sea, tenemos que movernos hacia donde se está moviendo el mundo para poder tener acceso y, digamos, poder implementar todas estas tecnologías por el bien del paciente, porque al final lo que hacen es eso que hablábamos al comienzo, democratizar la atención en salud, que todo el mundo tenga acceso a la salud de calidad. Entonces, pues, digamos, es como una reflexión que nos deja a nivel de perspectivas futuras para el diagnóstico y la clasificación. Algo muy chévere, que ustedes lo pueden abrir en este momento, es que ustedes ponen IFM Foundational Model o copian y pegan este link y van a tener acceso al modelo fundacional para que ustedes en su clínica, con ciertos recursos de GPUs y técnicos, puedan implementar este tipo de modelos sin mayor problema. Creo que las barreras son simplemente mentales. Hay que conseguir equipos interdisciplinarios que nos permitan utilizar todas estas tecnologías. Algo que destacar hoy, no sé si está acá, tengo un asistente de investigación del SENA que es buenísimo y hoy empezamos a implementar algunos modelos de GitHub para la calificación y limpieza de datos y pues nos ha ido supremamente bien. Es una persona que realmente ha sorprendido con su desempeño y creo que vamos a hacer cosas muy interesantes y es lo que les digo, las cosas ya están hechas, es cómo las vamos a aplicar nosotros. En cuanto ya a la parte más de terapéutica, que también es una parte de esta charla, ya para terminar, eh, hay muchas metodologías y hay muchos usos de la AI, pero también de las ciencias básicas que estamos viendo en este momento para el manejo de pacientes con uveitis. Esto es un modelo de cómo nosotros soñábamos y está sucediendo que se puedan generar biomarcadores, pero también de creación, no creación, pero identificación de nuevas moléculas en pacientes con uveitis. Entonces, utilizando un abordaje así como existe el abordaje de imágenes multimodal, existe el abordaje de muestras multimodal, donde está el humor acuoso, las lágrimas, la sangre, todo eso se procese en espectrómetros de masa y se logren obtener, bien sea, pues en este caso sería principalmente proteómica, pero el espectrómetro de masa también hace lipidómica y hace otros tipos de ómicas, o también, digamos, secuenciarlos y hacer transcriptómica en estas muestras. ¿Qué nos va a permitir esto? Tener tanta data que podamos hacer modelos de análisis, digamos, identificar candidatos terapéuticos o candidatos de biomarcadores candidatos que permitan identificar en pacientes con uveitis o con distintas enfermedades, pues pacientes que vayan a responder o no a la terapia, terapias novedosas, permite identificar cuáles son las características claves a tener en cuenta o las deficiencias que tiene un paciente porque el paciente no responde, entender la fisiología y cómo funcionan las cosas. Esto con una perspectiva más de medicina personalizada
Hay trials no sé si conocen el concepto del trial en one o de, pues digamos, del gemelo digital. Entonces, esto principalmente se basa en que una persona con imágenes diagnósticas, que es lo que ustedes van a ver acá, pacientes con imágenes diagnósticas de OCT, fotos de fondo de ojo, graduación de la inflamación, cuestionarios, data clínica del paciente, un análisis de proteómica o de transcriptómica, un análisis de microbioma, poder caracterizar de la forma más detallada todas las características biológicas de un paciente, se puede generar una cosa que se llama un gemelo digital y sobre ese gemelo digital intentar comprender con distintos modelos matemáticos qué es lo que está pasando, porque nos estamos quedando cortos, nos estamos quedando con solo la imagen o nos estamos quedando solamente con lo que reporta algunos pacientes y existen, y todos los hemos visto en uno de los artículos que publicamos hace como unos años, vimos como los pacientes en terapia con adalimumab, que en este momento es el último peldaño para el tratamiento de estos pacientes con uveitis, cerca del 30% hace falla terapéutica. No sabemos si es que generan anticuerpos antimedicamento, no sabemos si es que no lo están metabolizando bien, no sabemos si tienen los suficientes receptores, y ahorita les voy a mostrar un ejemplo de algo que nos presentaron en UCLA, de cómo estos gemelos digitales y este uso de ciencias de biología molecular aplicada a los pacientes y medicina personalizada está revolucionando, porque antes lo pensábamos como algún día va a pasar. Hoy en día les puedo decir que ya está pasando y no es tan distante de que pueda llegar acá a Colombia o de que lo podamos implementar en nuestros pacientes. Creo que es algo que tenemos que trabajar todos en función de ellos. Y pues digamos, la colaboración va a ser fundamental para llegar a esta medicina personalizada. Esto es un modelo de un protocolo que ya fue aprobado y se ganó un grant de 3.5 millones de dólares en Singapur, y es un proyecto que se está corriendo en este momento para caracterizar el microbioma y la inmunología, pues, de los pacientes con uveitis asociada a la data clínica y a las imágenes diagnósticas en estos pacientes. Estos son resultados de un estudio proteómico que hicimos en Singapur, y acá intentamos determinar la respuesta o no respuesta de pacientes con uveitis no infecciosa. Encontramos, hay múltiples candidatos con proteínas reguladas hacia la alta y proteínas reguladas hacia la baja. Al hacer el análisis de enriquecimiento y de cómo van discurriendo todas estas cosas, vemos que hay un rol muy importante de distintos tipos de células, pero principalmente hay que tener en cuenta que hay interacciones en vías de cáncer y hay interacciones inmunológicas que no previamente se habían descrito, y por este lugar de acá, en estos lugares de acá, es donde se pueden estar las rutas y la respuesta a por qué los pacientes no están respondiendo a la terapia inmunomoduladora. Este es un análisis que se hizo con un multiplex y con distintas citoquinas, en donde también intentamos predecir la respuesta al tratamiento, y encontramos que estas dos pues, citoquinas son capaces de predecir la respuesta al tratamiento si son medidas en la línea de base, y dependiendo de su valor logarítmico, eso se puede sacar fácilmente. Uno podría llegar a predecir, dependiendo del nivel, si está alto o bajo, si el paciente va a responder o no va a responder a la terapia. Esto también es otro análisis que hicimos. En este caso es el microbioma. El microbioma, hace unos días hubo una charla súper interesante de la Sociedad de Carbo, donde se presentó un doctor mexicano que habló sobre el microbioma en glaucoma, pero el microbioma no solamente es del glaucoma ni solamente es de la retina, el microbioma ya está en la uveitis, y se ha logrado identificar el microbioma intestinal, en específico la presencia de leptospiroqueas. A mayor leptospiroquea, mayor grado de inflamación va a tener el paciente, pero también se ha identificado que la abundancia de ketolucina, que es como un nutriente, va también a correlacionarse con el grado de inflamación en cámara anterior. Esto es de un estudio mexicano. Y pues, ¿qué es lo que estamos buscando en este momento? ¿Qué es lo que está buscando a nivel mundial en este momento? Es que integrar los distintos microbiomas, no solamente el microbioma gastrointestinal, sino el microbioma ocular y el microbioma bucal, pueden ser la respuesta a identificar causas, pero también nuevas terapias, como por decir esta. La ketolucina podría llegar a ser una terapia. Dependiendo de la cantidad de ketolucina en un paciente, se ha visto que pues, se correlaciona directamente con el grado de inflamación celular. Entonces, si suplementamos a los pacientes, ¿podría esto mejorar o no? Pues digamos, son cosas que empiezan
a surgir como posibles candidatos y test que se podrían hacer en el futuro. Este es el primer análisis de microbioma en pacientes con tuberculosis ocular, en donde vemos que los bacteroides, pues digamos, juegan un rol muy especial y muy importante a nivel de los pacientes con tuberculosis ocular, y vamos a ver que la abundancia de distintas bacterias, en este caso fue un 16S, va a variar dependiendo la causa etiológica. Entonces no es lo mismo una etiología idiopática que una etiología viral que una tuberculosis ocular. Y eso fue lo que, pues, es la principal conclusión de estas tablas. Pero también vemos que los pacientes con uveitis tienen un microbioma completamente diferente a un paciente control. Entonces es algo a tener en cuenta, pues digamos, para el futuro de la terapéutica y la respuesta con el uso de medicina personalizada y las perspectivas que se están desarrollando en el mundo en este momento. En este caso, como la inteligencia artificial se está aplicando en esto, esto es una imagen que va a salir, es de un artículo que estamos trabajando, en donde con la data de proteómica se utilizó inteligencia artificial para determinar candidatos que puedan predecir la respuesta terapéutica. ¿Qué resalta esto? La combinación de los candidatos tiene una UC del 0.8 o 88% para predecir respuesta terapéutica. Entonces, digamos, las cosas ya están y digamos, todo esto que les estoy mostrando, esto está en una plataforma que está disponible. Lo que hay que tener son los datos de proteómica en espectrometría de masa y uno puede contactarse directamente con el desarrollador y seguramente el desarrollador les va a explicar cómo utilizar sus datos en estas plataformas para que ustedes puedan obtener resultados de AI fácilmente y pues digamos que son resultados tan costosos de hacer porque, te lo juro, toma meses, años de la vida de uno poder aprender a hacer esto. Eh, Ahora con la AI estos procesos están facilitando y son posibles para su implementación. Por último, ya, ahora sí terminamos. En este momento hay muchos nuevos candidatos, entonces están los inhibidores de JAK o las small molecules o las interleuquinas 6 como nuevos candidatos terapéuticos para el tratamiento. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cada día hay nuevas terapias. Todas estas son small molecules que tienen alguna evidencia en uveitis y estoy seguro que muchos de nosotros, cuando nosotros empezamos este estudio, creo que yo no tenía ni idea de muchos de estos nombres que existían siquiera, pero son moléculas que existen y se están utilizando y se están testeando para el futuro de la terapéutica en pacientes con uveitis, así también como la interleuquina para el edema macular uveítico que está cobrando un especial papel. Entonces, digamos, todo esto es como la parte de ciencias básicas y la comprensión de cómo funcionan las cosas, pero entonces lo más importante, aparte de entender cómo funcionan las cosas, es cómo aplicarlas y en dónde se están aplicando. Este estudio es de la doctora Lynn Hassan, es una bióloga que yo creo que es de las personas más brillantes que hay en el tema de uveitis y ciencias básicas. La doctora Lynn Hassan está utilizando una nueva tecnología que se llama single cell. El single cell es una citometría de flujo, que es cuando uno mira en las celulitas, los receptores de las celulitas, uno con un láser va identificando, bueno, esto es un CD4, esto es un CD8, inmunología de las células. Pero adicionalmente hace un análisis transcriptómico sobre esas mismas células que está identificando estas proteínas de membrana. Entonces, ella al combinar muestras de ojo y sangre, logró identificar pues que hay unos patrones y hacer un atlas. Esto es del atlas de ella. Esto no tiene nada que ver con lo que les voy a, pues sí tiene mucho que ver, pero no tiene nada que ver en este momento con lo que les voy a contar. Entonces, ella en UCLA el año pasado nos mostraba cómo estaba desarrollando un atlas de uveitis y de células inflamatorias que se presentaban en estos pacientes. Pero ella dijo, ¿todo esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve saberme todas las rutas? Pues le sirvieron para que cuando ella tenía un paciente que el paciente tenía como 6 meses de tratamiento con adalimumab, a full terapia, y tenía también adicionalmente methotrexate y azathioprina, y el paciente con uveitis posterior pierde visión. Y ella ya no sabía qué hacer. Pues, ¿qué hizo? Era uno de los pacientes que ya había secuenciado su single, pues le ha hecho single cell análisis a su ojo y a su sangre. Ella, al lograr pues identificar las células, que estos digamos son células T, plasmocitos o células naïf, ella logró identificar que en este paciente específicamente, el receptor de TNF-alfa o la expresión de TNF-alfa era muy baja en comparación con los otros pacientes. Entonces ya dijo, claro, el paciente está haciendo la falla terapéutica no porque el medicamento sea malo, el problema realmente es del paciente. Entonces, ¿qué le sirve al paciente? Ella se fue a ver y rápidamente encontró que uno de los receptores para
tocilizumab o interleuquina 6 estaba muy altamente expresado. Pues, ¿qué hizo ella? Con base en este análisis, tomó una decisión terapéutica y cambió de una terapia de anti-adalimumab a anti-interleuquina 6 y el paciente, pues, según lo que ella nos comentaba, había mejorado significativamente, tanto que el paciente ya no requería otras terapias diferentes al tocilizumab y estaba en control terapéutico de su patología. Entonces, esto es simplemente para reforzar y como traerles y presentarles que hay cosas nuevas que se están haciendo, hay cosas que se están implementando que no las estamos viendo, pero esto creo que va a ser lo que realmente va a cambiar y va a generar lo que se denomina medicina personalizada y es como la medicina translacional ya se está aplicando en los pacientes. ¿Por qué AI? Porque para hacer esto uno necesita mucha AI para poder procesar millones y millones de datos que tiene cada transcriptómica de cada paciente y cada tipo de célula. Entonces, esto es para hablarles del gemelo digital, todo va a ir cambiando y todo se va a ir generando con las muestras de los pacientes en los distintos tejidos hasta que se vuelvan análisis multiómicos en computadores, en donde vamos a poder dar la mejor terapia, las mejores dosis y la mejor respuesta a nuestros pacientes. Por último, y ahora sí, perdón, es cómo se utiliza la AI para la educación. Creo que es algo que no estamos considerando, es algo fácil de hacer y es algo que en Ophthalmology Retina y el doctor Sui lo está aplicando en su clínica y es como el uso del ChatGPT puede mejorar la educación del paciente y si educamos mejor al paciente vamos a tener probablemente una mejor respuesta, pues el paciente va a ser más adherente y puede resolver todas esas dudas en un lenguaje que entienda mucho más. A veces creo que podemos estar utilizando lenguajes más complejos de lo que se necesita. Y entonces mucha gente va a pensar, pues digamos, como, ¿qué hacemos con todo esto? Pues yo creo que la UX ya está y va a entrar a una era de inteligencia artificial en donde podemos colaborar todos en Colombia con gente del extranjero, pero creo que en el contexto local vamos a tener que entender que la UX va a cambiar porque van a haber modelos que van a ser más precisos que los mismos clínicos, que va a ser buenísimo para los pacientes, pero esto va a ser también buenísimo para el clínico, para que el clínico llegue a tener una relación más personal con sus pacientes y pueda trabajar de una forma más cercana a ellas y mejorar los resultados de ellos. De las mediciones anatómicas a la medicina precisión, son cosas que pueden estar, que ya están pasando y que pueden llegar a Colombia pronto. Entonces, hay que entender y estar abiertos a que pase y pues cómo utilizar estas cosas. Creo que a la final es lo que más nos tiene que quedar. Hay que también buscar por generar, construir datos y colaborar. Creo que es lo más importante. Ahorita, pues, Coluvia tiene ya dos papers publicados, uno en Graphes y otro en el American Journal de Oftalmología, y pues habla muy bien de la colaboración que tienen todos los urólogos acá en Colombia y cómo nos han dado las oportunidades en diferentes momentos a personas que estábamos en diferentes momentos de la carrera, la doctora Alejandra y todos los urólogos, pues, digamos, es algo que inspira mucho. Y pues por último, el futuro tiene que ser más equitativo y estas barreras de salud, la IA va o debería poder ayudarnos a disminuirlas para que exista una salud más, una democratización de la IA y de la salud para todos los pacientes. Esta última frase se la robé a una persona que me pareció muy interesante que la dio y era el exdecano de la Universidad del Valle en un simposio de IA que hubo hace 2 semanas acá en Cali. Él al final de la charla, de todas las charlas, dijo, me van a reemplazar, o sea, uno ya no va a servir para nada. Y lo dijo de una manera muy tierna. Y él dijo, esto solamente me recuerda que cuando yo ya sea, entre comillas, no sea la persona que va a estar 100% a cargo de curar al paciente o de aliviarlo, sí voy a ser la persona que va a acompañarlo. Y entonces él trajo a colación esta frase de Hipócrates, es que un médico cura a veces, alivia a menudo, pero acompaña siempre. Y creo que es algo que la AI va a generar en nosotros como clínicos y como médicos, que es algo que se ha dejado muy de lado. De hecho, acá en Cali hay clínicas en donde esta mesa que nos separa del paciente ya no existe, sino se hacen consultas privadas en donde con un micrófono en la mitad del consultorio, como en una sala, se sientan con el paciente y van haciendo el interrogatorio de una forma más cercana. O sea, se le da una prioridad diferente al paciente y eso es lo que está cambiando
también la AI. Y este mismo micrófono se conecta a un computador y una AI está escribiendo la historia clínica. Entonces uno ya no tiene que estar preocupado por estar viendo el computador y no viendo al paciente, sino uno tiene que estar preocupado por el paciente, como pues digamos a uno siempre le enseñan en el pregrado que debería ser una consulta médica. Por último, agradecerle a los grupos de investigación en Colombia y en Singapur, a mis mentores y a la Clínica Sigma y a Cali y al doctor Satizabal, quienes me han recibido muy bien acá en Colombia de vuelta. Gracias, doctor Carlos. Gracias, doctora Alejandra, por la invitación, por el tiempo y gracias a todos los asistentes el día de hoy. Bueno, Carlos, excelente presentación. Eh, Uno cuando leía inteligencia artificial o cuando la lee la ve un poco lejos, pero creo que tú la has acercado un poco más a nosotros. Pienso que ya hay cosas que como tú muy bien pues, mencionaste en la charla, que ya estás llevando a cabo programas ahí en la clínica en donde te encuentras, pues para mejorar todo este tema de los diagnósticos, tratamientos. Y pues voy a hacer, pues si cualquier asistente si tiene charla la puede hacer, si tiene preguntas, pero voy a hacer una pregunta sobre la plataforma Proton que tú nos mostraste. ¿Esto es para acceso público o es acceso para instituciones? ¿Qué más me muestra Proton? Porque no es ninguna duda de que tenemos que unir data de manera global para obtener mejores información, para obtener mejor entrenamiento a la inteligencia artificial, para que ella nos dé mejores datos y mejores respuestas a nuestras preguntas. Entonces, para estar en Proton, ¿qué hay que hacer? Gracias, excelente pregunta. Pues Proton significa programa de inflamación ocular y es un programa multinacional en donde hay uveólogos de todo el mundo. Entonces, creo que, y es liderado por mi mentor, el doctor Rupesh Agrawal. eh, el programa está abierto a recibir uveólogos de todo el mundo para colaborar en este lago de datos que se está construyendo en, a nivel digital. Y en cambio, pues digamos como en retribución, pues digamos lo que se hace es usualmente es que uno se contacta con él, él le da a uno unas respuestas, se firman unos acuerdos de transferencia de datos y demás cosas, porque pues esto es subir data a una nube y a Singapur y cuando se tiene acceso ya como tal a la plataforma, ya una vez uno puede hacer y tener acceso a Choroidal Vascular Index, a Iris Vascular Index y también pues digamos creo que ya ahorita están implementando todo lo de vítreo y retina, que son las mediciones en retina que se están haciendo automatizadas y semiautomatizadas en donde uno tiene que segmentar, pero le dan diferentes formas de análisis de imágenes. Entonces sería de esa forma, acercándose y preguntando, creo que es la mejor pregunta porque a la final es eso, es perder la pena y creo que es algo que él le enseña mucho a uno y es como, pregunte, diga, quiero participar y seguramente le van a abrir la puerta, ya está en uno, como, qué rol quiere jugar en esa participación. Excelente, excelente, porque pienso que vale la pena. Y algo importante que mencionaste también en la charla fue esto de la personalización de la medicina. El paciente en Los Ángeles que en teoría bien tratado porque estaba con múltiples medicamentos y que no respondía, y al ver cómo sus citoquinas o su perfil proteómico manifestaba otro tipo de cosas, ver cómo mejora esa terapia, porque en uveitis lo vemos todos los días. Vemos pacientes que están con múltiples moléculas, con la dosis específica, al intervalo de tiempo adecuado, y son pacientes que siguen inflamados y no nos explica el por qué. ¿Será que es el diagnóstico? Tengo que revisar el diagnóstico, se revisa nuevamente todo, exámenes, imágenes multimodales, no estoy seguro que es el diagnóstico y aún así el paciente no responde. Ese tipo de análisis específicos para personalizar a nuestros pacientes, en este caso en uveitis, en Colombia ya se pueden hacer. En este caso, digamos, la proteómica ya se están haciendo, de hecho acá en la Universidad de Cali
en la Javeriana de Cali, tienen un espectrómetro de masa, pero digamos, en cuanto al ejemplo específico, ese se hace con single cell. Acá en Colombia sí se hace. En Bogotá hay un lugar donde estábamos averiguando para trabajarlo, pero creo que el problema es el tipo de muestra, porque, digamos, en el contexto de uveitis, a veces uno no sabe si el paciente tiene tuberculosis, toxoplasmosis, herpes, o si la muestra es netamente limpia, es un paciente que tiene una enfermedad inmunomediada. Entonces, como la muestra puede ser de tantos orígenes, hay cierta precaución aún acá y en todo lado por el tipo de laboratorio. Entonces, la respuesta a tu pregunta, sí las hay. Creo que hay que rectificar con las universidades. Ellos pueden estar muy interesados en trabajar esto, pero hay que tener en cuenta que no podemos exponer tampoco a personas diferentes a exponerse, pues digamos, a alguna infección o lo que sea. Entonces, como los protocolos de bioseguridad y el tipo de laboratorio, sí es algo importante a tener en cuenta. Pero yo creo que esto va a tener que cambiar, igual, pues va a tener que ponerse más disponible en los próximos años. Pero acá ya hay pues digamos, eso se hace con una cosa que se llama 10x Genomics de Google, y esa plataforma ya está acá en Colombia. Yo no lo puedo buscar en internet y acá hay una representación de ellos. Lo único es que el secuenciador, sí, solamente el secuenciador que necesita este tipo de análisis está en Bogotá, pero sí se podría hacer. Perfecto, excelente, porque no solo en uveitis, en retina, por ejemplo, paciente con edema macular diabético, le tomo una muestra, cómo está su proteómica, hey, no, este paciente se beneficia de faricimab, se beneficia de ranibizumab, se beneficia de Eylea. Entonces, eso, pues, yo lo veía muy lejos, pero lo estoy viendo más cerca, afortunadamente. Yo recuerdo hace muchos años el tema de la inteligencia artificial, esto no es nuevo, esto es de mucho tiempo atrás. Recuerdo hace unos años, inclusive en la App Store de Apple, existía una aplicación que se llama VMaster, realizada por un oftalmólogo español. Yo creo que eso ya no funciona, pero a lo que voy es que esto es un tema que no es viejo, sino que hasta ahora pienso que lo estamos explotando muchísimo mejor y pienso que, como tú dijiste hace un momento, en la parte final, el ChatGPT hay que saberlo usar, ¿cierto? Para poder acercarnos a esos diagnósticos muchas veces en obetes que pueden llegar a ser complejos. Entonces, no sé si alguien de los asistentes tenga alguna otra pregunta para el doctor Carlos. Yo tengo un comentario, es felicitarlo, felicitar al doctor Cifuentes. Creo que ha hecho una carrera impresionante. Yo creo que, bueno, aquí está también el doctor William Rojas, que son unos de mis linfocitos que ya me superaron hace mucho rato, y que me siento muy orgullosa de verlos crecer de esa manera y ser líderes de opinión y líderes mundiales. Creo que estamos metidos en un campo y ellos se metieron en un campo que es el presente y el futuro. Y como decía al final el doctor Cifuentes en la frase que en donde habla de que de pronto uno piensa que va a ser reemplazada, y es al contrario, es poder tener más tiempo para el paciente, es poder acompañar más y poder usar los recursos para esa medicina de alta precisión y medicina personalizada. Creo que el futuro es ya, porque esto está creciendo y además el avance en lo que antes se demoraba, tú dices, hace mucho rato, claro, esto está hace mucho rato, pero la cuestión aquí es que así como avanzó en 10 años un poco, cada día avanza un montón. Entonces, la velocidad en que está avanzando la inteligencia artificial es inmensa. Entonces, yo creo que no nos debe dar miedo meternos, al contrario, debemos meternos y ser expertos en esto para finalmente que sea para beneficio de nuestros pacientes. Entonces, felicitaciones, doctor Cifuentes, absolutamente espectacular. Y creo que vienen muchas cosas porque cada vez, como les digo, como avanza tan rápido y si uno no se vuelve experto en esto, quedó de lado, porque esto es el presente y el futuro y rápidamente. Entonces, muchas gracias por esa charla tan increíble. Gracias, doctora, por sus palabras.
Dale, William. Gracias, doctor. Y gracias, doctora Alejandra, por las palabras. La verdad es que personalmente me siento muy feliz de verla y de todo lo que nos ha enseñado. Yo tengo primero felicitaciones para el doctor Cifuentes. Voy a llamarlo Carlos. Para Carlos. Yo casi le digo Carlitos, pero ya le tenemos que decir doctor Cifuentes. Eh, Porque es una excelente Sí. charla y creo que es muy importante este tema en la actualidad. Y quiero hacerte una pregunta y es, tú llegaste ya hace algunos meses de Singapur, donde amasaste un montón de conocimiento y también de experiencia, y llegas a encontrarte con la realidad colombiana. Además, tienes la oportunidad de liderar dirigir un centro de investigación en una clínica pues de relevancia nacional, y ocupas un cargo de liderazgo. Quiero saber cuál ha sido tu impresión de cuál es la situación actual en investigación en oftalmología. ¿Cuáles crees que son los retos que tenemos como país para poder llegar a llenar esos zapatos que tú nos pones y nos propones, ¿cierto? Como cuándo vamos a llegar a tener datos de alta calidad, cuándo vamos a llegar a tener medicina personalizada. ¿Cuáles son los retos y cuál es tu medición de cuál es la voluntad de la gente por llegar allá también? Gracias, es una pregunta, son varias preguntas muy complejas, pero creo que lo hemos hablado a veces, algunas veces cuando hemos tenido llamadas, pero entonces, para empezar y responder a la primera pregunta, lo que yo veo en comparación, pues, en este momento acá en Colombia, con lo que yo veía en Singapur, es que si bien ya las cosas están, creo que no sabemos dónde están. En Colombia, eh, no sé si es como falta creo que es una falta de buscar las cosas, pero las cosas ya están y están disponibles. Entonces, creo que nos hace falta un poco más de preguntarnos cómo acceder a ellas. Y por eso digo que lo que me pregunta el doctor Carlos es fundamental. Cómo entrar a Proton, cómo poder hacer parte, cómo poder tener estos análisis de imágenes de AI, cómo tener muchas cosas que ya existen y demás. Pero entonces creo que hay una falta, entre comillas, de curiosidad, pero también uno la encuentra en otros lugares. Eh, ¿Cómo llegar a lo de la AI y cuál es la intención de las personas? Yo te puedo hablar de lo que yo he visto acá en Sigma, y es que en Sigma, y pues digamos junto con el doctor Satizábal, he tenido mucho apoyo para hacer un proceso de renovación digital y modernización de las distintas cosas que están pasando en la clínica, en donde de tener imágenes en JPG y de tomar screenshots al Tritón, ya estamos pasando a poder tener los DICOM del Tritón, en donde cuando tú tomas un angiotomo, tienes un OCT angio y una foto de fondo de ojo en estos pacientes y tienes acceso a entrar a mirar esta información. Entonces, creo que si hay intenciones, o sea, la intención de las distintas partes están presentes, el apoyo está, el recurso humano, que creo que es lo que más a mí me preocupaba, digamos, como, ¿será que allá yo voy a encontrar una persona que teníamos por decir a Tarva en Singapur o un Gilbert en Colombia? Pues creo que sí los hay, creo que tengo un gran equipo y unas grandes personas que tienen toda la intención de aprender y están trabajando muy duro de mano a mano conmigo para poder empezar a implementar todas estas cosas. Hoy logramos traer un GitHub de calificación de calidad de imágenes de foto de fondo de ojo y ponerlo a función de la clínica y testearlo en 1000 imágenes. Entonces son cosas que sí se pueden hacer, solamente creo que tenemos que buscarlas y, digamos, hace falta de pronto como una persona que le diga a uno más o menos cómo hacer las cosas, porque yo creo que por más que uno amase conocimiento y tenga eh, haya visto muchas cosas, uno a la final ciertas veces va a estar inseguro de cómo proceder, pero creo que a la final, como hemos hecho muchas veces en la vida, toca hacer las cosas y aprendiendo de los errores se aprende y pues acá no estamos haciendo nada malo, estamos desarrollando e implementando tecnología
para el bien de los pacientes. Y por último, ¿cómo veo la situación en general? Puedo hablar de Cali. Y hace 2 semanas hubo un simposio de donde tomé esta frase que yo creo que a mí me explotó la cabeza, y es ver cómo los profes de los distintos hospitales de Cali van a este simposio, toman apuntes. Yo creo que ni siquiera en el pregrado veía que alguien tomara tantos apuntes como vi que estaban tomando apuntes los profes en ese simposio. Fue algo realmente inspirador, como es ver que la gente tiene, no importa, digamos, si son el profe, la persona más nueva o la persona con mayor experiencia, está tomando apuntes y está interesado y quiere implementar y quiere trabajar con la AI. Entonces te puedo hablar de Cali, y en Cali yo vi con mis propios ojos que hay una gran intención y se está intentando trabajar con el fin de llegar a traer toda esta tecnología. Y en Imbanaco, que es la clínica que yo les hablaba, es donde ellos nos mostraban cómo los modelos de consulta están cambiando en cardiología y en otra especialidad que no me acuerdo, en donde la mesa del consultorio ya no existe, sino lo que se está haciendo es como una especie de sala en donde se atiende el paciente, se hace la anamnesis completa, detallada, el paciente está en mucho más confianza con el clínico y esto pues, digamos, no sé si ellos nos mostraron que lo habían testeado aún, pero yo me imagino que deberían, el siguiente paso es testear cómo esto mejora el diagnóstico del paciente en términos de tiempo o en términos de requerir menos estudios. Y creo que a la final, cuando el paciente es libre de decir las cosas, y también porque lo vi con la doctora Alejandra durante muchos años, cuando fui estudiante rural, y trabajé también con ella, ver cómo un paciente que tiene confianza en su médico y se abre y dice las cosas, hace que pues se llegar al diagnóstico sea más fácil porque el médico sabe en dónde buscar. Creo que a la final, como cualquier detective, como el doctor Olsmer, que hablaba de Sherlock Holmes, eh, el médico se vuelve en esa parte como eh, trabajando en esa relación médico-paciente, va a trabajar pues esto, y creo que Cali y me imagino que el resto de ciudades de Colombia están trabajando en función de esto. Y por último, hay gente muy buena como Software 365, que son empresas que hemos trabajado, con las que hemos empezado a hablar y hemos visto lo que están haciendo. Están haciendo un trabajo impresionante que ni en Singapur había visto. Y son colombianos. Entonces, es algo que anima mucho, y yo estoy muy feliz de estar de vuelta acá en Colombia y ver todas las cosas que se pueden hacer, y estoy pues muy contento de estar en Sigma, de poder trabajar de la forma en la que estoy trabajando con todas las cosas que hemos podido hacer. Gracias por la pregunta, Will. Bueno, ¿alguien más del público que tenga alguna pregunta para el doctor Cifuentes? Bueno, nada, Carlos, nuevamente felicitaciones. Nos hiciste un barrido bastante interesante sobre la inteligencia artificial en la uveitis, desde el diagnóstico hacia el tratamiento, y vemos que no estamos lejos, y lo que necesitamos es voluntad y empezar a trabajar de manera conjunta, como ya lo hemos hecho todos de la mano de la doctora Alejandra acá en Colombia, con el grupo de enfermedades inflamatorias, para empezar a publicar. Tenemos muchas cosas interesantes que mostrar. Entonces, muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a los ponentes, y pues nada, los vemos en Cartagena el próximo año en el precongreso de Sí, uveitis. ya tenemos conferencista con esto, Carlitos, No, ya, impresionante. Sí, Gracias, anotado, doctora. doctora, sí. anotado. Y a William también. Feliz. Willy, Willy. Desde Stanford. Sería Nos lo dicho. traemos. Bueno, Qué emoción, qué feliz emoción, noche. ¿no? Eso sí, estamos, Sí, mejor dicho, ese es el tema súper ese es el importante que tema. tenemos que arrancar a implementar. Un Sí. abrazo y mil gracias por esta espectacular invitación. Gracias por todo. Feliz Hasta noche. luego. Gracias. Que estén Feliz bien. noche. Hasta luego. Gracias.